Antes del tiempo, antes de las estrellas, solo existía Dios. Entonces habló: que exista la luz, y la oscuridad se rompió. Los mares se separaron, la tierra apareció. Los cielos se llenaron de sol, luna y estrellas. Los océanos se llenaron de vida. Las aves dominaron los cielos. Los animales caminaron sobre la tierra. Y entonces Dios creó al ser humano, Adán y Eva. Pero algo cambió la historia. El pecado entró al mundo, y con él el dolor y la muerte. Pero la historia de la Biblia no es solo el origen del mundo, es el comienzo del mayor plan de salvación. Si quieres ver la historia completa desde la creación hasta la redención, continúa viendo el video y continúa el viaje en el viaje divino. El universo por primera vez estaba en silencio, pero este silencio no era vacío, estaba lleno de posibilidades infinitas. El hombre, con su alma conectada al Creador, caminaba en el jardín del Edén, el lugar de la primera creación, donde todo era puro y perfecto. El Edén era un paraíso, un reflejo del amor y el cuidado divino. El hombre debe cuidar este jardín, cultivarlo y preservarlo. Cada árbol, cada planta, cada animal tenía un lugar en ese jardín sagrado. Adán, el primer hombre, observaba el paraíso que Dios había creado para él. Cada rincón era un testimonio de la bondad divina. Los animales caminaban junto a él, y el jardín florecía con una belleza indescriptible. Pero incluso en este lugar perfecto, había algo que faltaba. Dios miró a Adán, vio que no era bueno que estuviera solo, y entonces dijo: haré una ayuda idónea para él. Y así, de una de las costillas de Adán, Dios creó a Eva, la primera mujer. Ella, como él, estaba hecha a imagen y semejanza del Creador. Juntos, Adán y Eva serían los guardianes del jardín, encargados de cuidar de la creación y llevar adelante el propósito divino. La creación estaba completa, pero el destino de la humanidad acababa de comenzar. El Edén era todo lo que un ser humano podría imaginar. No había dolor ni sufrimiento, solo un equilibrio perfecto entre los hombres, la naturaleza y el Creador. Los árboles frutales daban frutos en abundancia, los ríos fluían cristalinos y tranquilos, y el aire estaba impregnado con un perfume dulce de flores. Todo estaba en armonía, y cada ser viviente tenía su propósito. Adán y Eva vivían en este paraíso, y cada día se despertaban rodeados de belleza y paz. La tierra les proveía, y las criaturas del Edén caminaban a su lado, como amigos y compañeros de vida. No había temores, ni preocupaciones, solo amor y un propósito claro: vivir en comunión con el Creador, honrar su obra y cuidar del jardín. Pero, en lo más profundo del Edén, había algo más, algo que parecía oculto, pero que estaba a punto de ser revelado. La voz del Creador, que había hablado en los días de la creación, había dado instrucciones a Adán y Eva. Les había ofrecido todo lo que el jardín tenía para ofrecer, pero había una advertencia: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El Creador, en su infinita sabiduría, les ofreció el regalo de la libertad, pero también les dio la responsabilidad de elegir. En su perfecta creación había un único límite: el árbol prohibido. Este árbol, de frutos atractivos, representaba la prueba del libre albedrío, la decisión de seguir la voluntad divina o de tomar otro camino. A medida que los días pasaban, Adán y Eva disfrutaban del paraíso, se amaban mutuamente, y su vida en el jardín era la definición misma de felicidad y paz. Sin embargo, en el corazón de la creación, en el árbol prohibido, algo oscuro comenzaba a gestarse. Un ser antiguo y astuto, conocido como la serpiente, observaba desde las sombras. Sabía que la perfección del Edén no era eterna,
si la humanidad elegía la obediencia. La serpiente, con su voz suave y astuta, se acercó a Eva, sus palabras llenas de engaño. «Con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del jardín». Eva, desconcertada por la pregunta, le respondió: «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en el centro del jardín, Dios dijo: no comerás de él, ni lo tocarás, para que no mueras». La serpiente, con una sonrisa malévola, continuó con su persuasión: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Las palabras de la serpiente fueron como un susurro en la mente de Eva. Ella miró el fruto del árbol prohibido. Era hermoso, atractivo y, de alguna manera, deseable. La promesa de conocer lo que solo Dios sabía, la idea de ser como Él, la tentación era irresistible. Sin pensarlo dos veces, Eva tomó el fruto y lo comió. Luego lo entregó a Adán, quien también lo comió. En ese momento, algo cambió. La armonía que había reinado en el Edén comenzó a desmoronarse. Tan pronto como Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos. De repente, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. Se cubrieron con hojas de higuera y una extraña sensación de miedo y culpabilidad se apoderó de ellos. La perfección que los rodeaba comenzó a desvanecerse, como una luz que se apaga lentamente en la oscuridad. «¿Dónde estás?». La voz del Creador resonó en el jardín, como un eco de amor y tristeza. Adán y Eva, al escucharla, se escondieron entre los árboles, avergonzados por lo que habían hecho. Ya no sentían la cercanía que antes los unía al Creador. «¿Quién te ha mostrado que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del que te ordené no comer?». Adán, culpable, respondió: «La mujer que me diste me dio del fruto y comí». Eva, por su parte, admitió: «La serpiente me engañó y comí». En ese momento, el Creador pronunció palabras que resonaron en el corazón del universo. La caída de la humanidad había comenzado, pero el juicio no era solo sobre Adán y Eva. Era sobre todo lo que la creación había llegado a ser. Aunque el Edén se oscureció por la desobediencia, el corazón del Creador no se llenó de ira, sino de compasión. Adán y Eva habían caído, sí, pero no fueron olvidados. El amor de Dios era más grande que su error. En medio del juicio, brotó una promesa. Una luz tenue, pero poderosa, se encendió en la historia de la humanidad. Cambio de tono, esperanza. El Creador miró a la serpiente y dijo: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Así nació la primera promesa de redención. Un Salvador vendría, alguien nacido de mujer, que restauraría lo que el pecado había roto. Sería herido, sí, pero vencería. A través de él, la humanidad volvería a caminar con su Creador. Tono más suave, melancólico pero firme. El Edén quedó atrás, pero no la esperanza. Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de piel, un acto de ternura en medio de la justicia. Y aunque salieron del jardín, no salieron solos. El Creador seguiría con ellos, guiando la historia hacia la redención. La brisa del Edén ya no acariciaba con dulzura. El paraíso que había sido su hogar, ahora quedaba atrás. Con corazones pesados, Adán y Eva caminaban en silencio. Sus pasos eran lentos, como si esperaran despertar de una pesadilla. Pero no era un sueño, era el inicio de una nueva realidad. El Creador los miraba con profunda tristeza, no con ira, sino con el dolor de un padre que ve partir a sus hijos. Habían desobedecido, sí, pero aún eran suyos, aún los amaba. En el límite del jardín, la presencia divina se hizo visible.
Desde el cielo descendieron querubines, seres de luz y majestad, protectores del Edén. En sus manos, una espada flamígera giraba con poder, resguardando el camino al árbol de la vida. Nadie podría entrar de nuevo. El Edén debía quedar sellado. Los portales del paraíso se cerraron, y con ellos, la inocencia se desvaneció. Ya no habría días sin dolor. Ya no habría eternidad sin sufrimiento. Adán miró hacia atrás, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Eva se acercó y tomó su mano, recordándole que aún estaban juntos y que no todo estaba perdido, porque aunque el Edén quedó atrás, el amor de Dios no se extinguió. Él los acompañaría en la nueva tierra. Él guiaría sus pasos, incluso fuera del jardín. La vida sería difícil, la tierra daría espinos, el trabajo sería duro, el dolor inevitable, pero también habría redención. Una historia nueva comenzaba, una historia escrita no en perfección, sino en esperanza. Y así, con el sol descendiendo tras ellos, Adán y Eva salieron del Edén, no solos, sino acompañados por la promesa de un futuro restaurado. Después de la caída, el mundo se volvió distinto. El aire ya no traía paz. El suelo, antes suave y fértil, ahora exigía esfuerzo, sudor y paciencia. Adán y Eva despertaban cada día con el peso de lo que habían perdido. El Edén era solo un recuerdo, un eco en sus corazones. Eva experimentó el dolor al dar a luz. Sus lágrimas se mezclaban con las de su hijo recién nacido. Vida nueva, pero en un mundo marcado por la pérdida. El trabajo de Adán se volvió arduo. Cada grano de trigo, cada gota de agua, era fruto del esfuerzo. Ya no había frutos que caían solos. Ahora, todo debía ganarse con dolor. Y la humanidad creció. Los hijos de Adán y Eva poblaron la tierra. La vida florecía, pero también lo hacía el pecado. Hermanos se enfrentaban. El amor era real, pero también lo eran la envidia y la ira. La belleza del mundo se mezclaba con la tragedia. La imagen de Dios seguía presente en cada ser humano, pero ahora estaba rota, como un espejo agrietado. Las personas construían hogares, ciudades, civilizaciones, y aunque el progreso era evidente, el corazón del hombre seguía herido. Pero Dios no los olvidó. Aún en su fragilidad, Él permaneció cerca. En cada amanecer, en cada susurro del viento, el Creador seguía hablando. La humanidad cayó, sí, pero no quedó sola. Dios sembró promesas en el corazón de su pueblo, y en medio del dolor, una historia de redención comenzaba a escribirse, porque aunque la perfección se perdió, la esperanza nunca desapareció. El mundo, marcado por el pecado, parecía cada vez más lejano del Creador, y sin embargo, desde los días de la caída, una promesa había sido sembrada, una promesa que cruzaría generaciones, una esperanza que no moriría. Dios habló a los patriarcas, a los profetas, a los humildes y a los reyes. A Abraham le dijo: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». A David le juró un reino eterno, y a Isaías le mostró la visión de un siervo sufriente, herido por nuestras rebeliones, cargado con nuestro dolor. La promesa no era solo palabras, era un plan divino, escrito con amor eterno. Un Salvador vendría, nacería de una virgen, crecería entre los hombres y traería consigo la luz que disiparía las tinieblas. Sería rechazado, pero no derrotado. Sería herido, pero sanaría a muchos. Sería clavado en un madero, pero su muerte abriría el camino a la vida. Y así, generación tras generación, el pueblo esperó. En medio de guerras, exilios, injusticias y lágrimas, esperaron, porque sabían que Dios no miente y que lo que Él promete, lo cumple. La redención no era solo una idea, era una persona, una promesa viva, hecha carne.
El cielo no había olvidado a la tierra. El Creador seguía escribiendo su historia. La desobediencia de Adán y Eva no fue solo un acto, fue una ruptura, una grieta profunda que alcanzó cada rincón de la creación. El Edén, antes lleno de armonía, se volvió un lugar de separación. El orden perfecto se desmoronó, y con él, la relación entre el Creador y su obra. Dios se dirigió primero a la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Así fue humillada, símbolo eterno de derrota. Luego, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Eva, la madre de todos los vivientes, sentiría dolor al traer vida, y su relación con el hombre estaría marcada por tensión y deseo. Y al hombre: maldita será la tierra por tu causa. El suelo, antes fértil y generoso, se volvió duro, rebelde. Adán tendría que ganarse el pan con sudor, entre espinas y cardos. Pero la consecuencia más dura fue la entrada de la muerte. Polvo eres, y al polvo volverás. La eternidad que habitaban dio paso a la fragilidad. El tiempo comenzó a contar hacia un final inevitable. No fue solo castigo, fue una revelación. El pecado tenía un precio, y ese precio era la separación. Sin embargo, aún en medio del juicio, la voz de Dios no se apagó, y la historia aún no había terminado. La caída había traído juicio. La creación, antes perfecta, ahora llevaba las cicatrices del pecado. Adán y Eva, cargando el peso de su error, se enfrentaban a un mundo roto. Y sin embargo, aún en medio de su dolor, Dios no los dejó solos. Su voz, firme pero llena de amor, pronunció una promesa eterna. Se dirigió a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Estas palabras fueron más que un juicio, fueron una promesa, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque el mal había entrado al mundo, no tendría la última palabra. Un día, de la descendencia de la mujer, surgiría uno que aplastaría al engañador, uno que restauraría lo que se había perdido. Adán y Eva no podían entenderlo del todo, pero sabían que Dios no los había abandonado, que en medio de la pena, la esperanza seguía viva. Esta promesa, conocida como el protoevangelio, fue la primera semilla de redención plantada en el corazón de la humanidad, una semilla que atravesaría generaciones, que sobreviviría a guerras, exilios y lágrimas, porque desde aquel mismo día, el cielo comenzó a trazar el camino de regreso, un camino que no estaría basado en el esfuerzo humano, sino en el amor inquebrantable de Dios. A pesar de la caída, a pesar del dolor, la historia no terminaría en ruina. Una victoria estaba prometida, una restauración estaba en marcha, y así, con lágrimas en los ojos, pero una esperanza renovada en el corazón, Adán y Eva comenzaron su nueva vida, sabiendo que algún día el mal sería vencido para siempre. La decisión estaba tomada. Con corazones pesados y rostros cubiertos de tristeza, Adán y Eva caminaron hacia la salida del Edén. A su alrededor, los árboles, los ríos, las flores, todo parecía despedirse en un susurro silencioso. El Edén, aquel paraíso de comunión perfecta con Dios, ya no sería su hogar. El pecado había roto lo que parecía irrompible. Dios, en su justicia y misericordia, colocó querubines al este del jardín, majestuosos seres de luz, guardianes del camino prohibido. Con ellos, una espada flamígera que giraba en todas direcciones, custodiando el acceso al árbol de la vida. El camino de regreso había sido sellado. No habría vuelta atrás.
La entrada al Edén se cerró, y con su cierre, también se cerraba la posibilidad de vivir sin dolor, sin muerte, sin separación. La humanidad tendría que enfrentarse ahora a un mundo nuevo, un mundo herido, pero aún lleno de la presencia y las promesas de Dios. Adán, con lágrimas en los ojos, miró una última vez hacia el paraíso perdido. Eva, aferrada a su mano, dio un paso más, llevando dentro de sí la esperanza frágil de un futuro que todavía no podía comprender. Sus pies tocaron un suelo distinto, más áspero, más frío, más desafiante. Cada paso era un recordatorio de la pérdida, pero también un eco de la promesa que Dios había pronunciado. El Edén quedó atrás, pero no el amor de Dios. La historia no había terminado. Era apenas el principio. La puerta del Edén quedó atrás, sellada para siempre. Adán y Eva, con el peso de la pérdida en sus corazones, comenzaron una nueva vida en una tierra desconocida. El suelo, antes generoso, ahora exigía sudor y esfuerzo. El trabajo era arduo, las cosechas inciertas. Las estaciones traían calor abrasador y frío penetrante. La vida fuera del Edén era un constante recordatorio de lo que se había perdido. Cada nacimiento, cada enfermedad, cada lágrima hablaba de un mundo quebrado. Y sin embargo, no todo estaba perdido. Aunque alejados del jardín, no estaban alejados del corazón de Dios. En cada amanecer dorado, en cada rayo de sol que tocaba la tierra, la presencia del Creador susurraba esperanza. Dios seguía caminando cerca, invisible pero real, sosteniendo a su creación caída. Adán y Eva, con dolor, pero también con fe, comenzaron a formar una familia. Los hijos nacieron en un mundo diferente, pero crecieron con la historia de un paraíso perdido y de una promesa aún viva. La vida fuera del Edén era dura, pero también era un escenario para la redención. El tiempo avanzaba, las generaciones se multiplicaban, y aunque las cicatrices del pecado eran profundas, la voz de Dios no se apagaba. La humanidad, herida pero no abandonada, seguiría caminando bajo el cielo, buscando el cumplimiento de la promesa. Tras la expulsión del Edén, la vida no se detuvo. Adán y Eva, con corazones marcados por la pérdida, comenzaron a poblar la tierra. Tuvieron hijos e hijas, y así, generación tras generación, la humanidad empezó a multiplicarse. Cada nuevo nacimiento era un recordatorio de que, aunque separados del paraíso, la vida seguía avanzando. El mundo que los rodeaba era vasto, salvaje, lleno de retos, pero también de oportunidades. El trabajo de sus manos labraba campos, domesticaba animales, construía refugios. El arte surgió, la música resonó, la creatividad floreció. Aunque el Edén había quedado atrás, la chispa divina seguía viva en el alma humana. Sin embargo, junto al crecimiento, también el pecado echó raíces profundas. La violencia se levantó, la envidia brotó, la injusticia manchó la tierra. El dolor y la maldad crecieron como sombras que oscurecían la belleza que aún quedaba. Los hombres se alejaban más y más de su Creador. La memoria del Edén se hacía lejana, casi un susurro en el viento. Pero Dios no se apartó. Él, en su fidelidad, seguía vigilante, trazando silenciosamente el camino hacia la redención. A través del caos, la corrupción y la oscuridad, una promesa antigua seguía viva, una esperanza que latía silenciosa en el corazón del tiempo. Dios no había olvidado a la humanidad. Cada amanecer, cada latido, era una invitación a recordar que la historia aún no había terminado. La tierra se llenaba de vida, pero también de maldad. Con el paso de las generaciones, el corazón humano se alejaba cada vez más de su Creador. El egoísmo, la violencia y la injusticia se extendieron como una plaga invisible.
contaminando todo lo que tocaban. Los hombres buscaban su propio interés, olvidando el propósito para el que habían sido creados. El dolor se multiplicaba, las lágrimas regaban los campos y el clamor de la injusticia subía hasta el cielo. Dios, que lo veía todo, sintió tristeza en su corazón. No fue indiferente al sufrimiento ni a la corrupción que se había apoderado de su creación. La bondad que una vez caracterizó al hombre había sido sustituida por malicia y orgullo. Pero incluso en medio de la oscuridad aún había esperanza. Entre toda aquella generación corrompida, Dios encontró a un hombre que caminaba diferente: Noé. Mientras el mundo se hundía en el caos, Noé mantenía su fe viva. Él no se dejó arrastrar por la corriente de maldad que arrasaba la tierra. Su vida era como una chispa, una pequeña luz en un mundo que se había acostumbrado a la oscuridad. Dios miró a Noé con favor, porque aunque todo parecía perdido, una historia nueva estaba por comenzar, una historia de juicio, pero también de salvación. La maldad de la humanidad había alcanzado tal magnitud que el Creador decidió intervenir. El mundo, que había sido creado con belleza y propósito, estaba corrompido, lleno de violencia, engaño y orgullo. Pero en medio de esa oscuridad había una excepción: un hombre justo, Noé. Dios habló a Noé con voz firme y compasiva. Le reveló que un juicio vendría sobre la tierra, un diluvio que limpiaría la creación, como un río que arrastra todo lo impuro. Pero también le dio instrucciones claras para construir un arca. Noé obedeció, aunque no entendía del todo. Día tras día, entre burlas y miradas incrédulas, cortó madera, unió tablones, selló con brea. La gente lo veía trabajar y se reía. Nadie creía que algo pudiera cambiar. Pero Noé confiaba, porque conocía la voz de Dios. Cuando llegó el día señalado, la lluvia cayó. No una simple llovizna, sino torrentes del cielo y manantiales del abismo. Las aguas cubrieron la tierra. Todo lo que respiraba fuera del arca desapareció. El juicio fue total. Pero dentro del arca, Noé, su familia y los animales estaban a salvo, porque el mismo Dios que juzga también salva. El arca, en medio de las aguas, era como un símbolo de gracia flotando sobre el juicio. La justicia de Dios se había manifestado, pero también su fidelidad, porque donde hay fe, hay salvación. Las aguas comenzaron a descender. El rugido de la tormenta dio paso al silencio. Durante meses, el arca flotó sobre un mundo sumergido, hasta que finalmente reposó sobre los montes de Ararat. Noé abrió una ventana y dejó salir un cuervo, luego una paloma, que volvió sin hallar descanso. Pero al cabo de unos días, la paloma regresó con una rama de olivo en el pico. La vida renacía. Cuando la tierra estuvo seca, Dios habló a Noé: «Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales contigo». Así lo hicieron. Y lo primero que hizo Noé fue construir un altar. Sobre esas piedras ofreció un sacrificio de gratitud. Dios, al percibir el aroma, hizo una promesa: «No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche». Entonces, Dios selló su pacto con un signo en el cielo. Un arco iris resplandeció entre las nubes, como un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio de que, aun después del juicio, Dios elige la esperanza, un símbolo de que el Creador no se complace en destruir, sino en restaurar. La humanidad, a través de Noé, recibía una nueva oportunidad, y el arco iris sigue brillando, cruzando generaciones, como señal eterna de su misericordia. La tierra estaba en silencio. Todo comenzaba de nuevo. Noé,
su familia y los animales descendieron del arca a un mundo lavado por las aguas, como un lienzo en blanco. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Una nueva etapa comenzaba, pero aunque el juicio había pasado, el corazón humano seguía siendo vulnerable. Dios lo sabía. Por eso, no solo dio una promesa, sino también instrucciones, leyes básicas para preservar la vida, la justicia y el respeto por el prójimo. El mundo postdiluviano no era Edén, pero sí una nueva oportunidad. Una humanidad marcada por el pasado, pero llamada a construir con esperanza. Noé plantó viñas, cultivó la tierra. Los hijos comenzaron a esparcirse y poblar los rincones del mundo. Naciones surgieron, culturas florecieron, pero también nuevas decisiones. La libertad que Dios dio al hombre siempre trajo consigo la posibilidad de elegir. Y con cada elección, la historia continuaba escribiéndose. Dios, fiel a su pacto, seguiría acompañando a la humanidad. Su plan de redención no se detuvo con el diluvio. Apenas estaba empezando. La historia de Noé no fue un final, fue un nuevo comienzo. El arco iris brillando entre las nubes no era solo un signo del pasado, sino una promesa que miraba hacia el futuro. Porque Dios, desde el Edén hasta el monte Ararat, había mantenido viva su palabra. Él no abandonaría a su creación. El mundo había cambiado. Los rostros, las lenguas, las culturas se multiplicaban, pero el corazón humano seguía buscando sentido, anhelando redención. A través de las generaciones, Dios levantaría profetas, patriarcas y reyes. Líneas de sangre, historias de fe y caída, caminarían hacia una sola dirección, una promesa mayor, no solo de sobrevivencia, sino de restauración total. Un día, esa promesa tomaría forma humana, no en un arca de madera, sino en un pesebre, no para salvar de un diluvio, sino para vencer al pecado y a la muerte. Desde el principio, Dios tejía esa historia, una historia de amor inquebrantable, una historia que no termina con la desobediencia, sino que florece con la gracia. Y así, la Biblia, más que un registro antiguo, es una carta viva, una invitación a recordar que, aún hoy, la promesa sigue abierta, porque el mismo Dios que creó el mundo, que juzgó con justicia y que salvó a Noé, es el mismo que sigue extendiendo su mano, esperando corazones dispuestos a creer.